Hola, hola. Buenas noches, asesor. Buenas noches, Lisbeth. Pues ya pasaron 10 minutos y solamente somos cuatro. Estuve esperando un ratito a ver si entraban más, pero no. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión llamado Segundo Espacio Abierto del Aprendizaje de este módulo 18. Y como les había comentado en nuestra clase anterior, hoy nos toca especificar un poquito más los temas de las actividades integradoras. Pero la clase pasada no terminamos nuestra presentación, estábamos viendo lo que es la parte de funciones. Así que voy a explicar ahí donde me quedé. Si tienes alguna duda mientras voy explicando, te pido de favor que me interrumpas. Por favor, no te quedes con la duda. Si me la sé, la respondo sin problema. Si no me la sé, la investigamos. Y si no, a lo mejor alguien de los compañeros sepa la respuesta, ¿no? Y si no, como dije, la investigamos, ¿ok? Pero no se queden con dudas. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué empezamos a ver funciones? Porque la clase pasada les hablaba de la trascendencia de las matemáticas. Eh, las matemáticas como ciencia se divide en ramas o disciplinas. La primera es la aritmética. La aritmética es una rama de la ciencia de las matemáticas que estudia los números y la interacción entre ellos. Son 7 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, potencias, radicación y logaritmos. Esta parte numérica no tiene variación, es decir, es todo con lo que nosotros podemos contar. Por ahí, Antonio Luna, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Y esta parte de cantidad trasciende cuando un número puede tomar un valor diferente. A esto se le llama la variabilidad de una cantidad. Ya, que de repente se le enciende el micrófono a Antonio, pero ya lo apagamos. Entonces, cuando a una cantidad nosotros la podemos variar, es decir, que puede tomar cantidades diferentes, se le llama álgebra. Y esta es la segunda rama o disciplina de la ciencia de las matemáticas. Cuando un valor puede tomar valores distintos dependiendo una variable dependiente. En esta relación de variabilidad es donde entra la parte de función, porque f de x es una variable que depende de lo que le suceda a x. Si x cambia, f de x va a cambiar y se le llama y. Y ahí es cuando entra la parte variacional. Y en esta parte del álgebra se divide en dos. En álgebra lineal, que es cuando la representación en la gráfica me da una línea recta y se escribe como ax más b. Tenemos un número conocido que se le llama coeficiente, que es el número que acompaña a la variable. Tenemos la variable que tiene un exponente igual a 1, pero como es 1 y es una potencia, es la multiplicación del mismo número, dando como resultado la misma cantidad. Así que no se pone. A este término se le llama término algebraico o término lineal. Y había dicho a x más b. B es una constante. ¿Qué es una constante? Un número que no cambia. Y esta es una ecuación lineal. El segundo o la segunda expresión del álgebra se le llama álgebra exponencial. Está determinada por la forma ax a la n más bx más c, donde el primer término, ax a la n, representa un exponente diferente de 1. El más conocido es a la 2. Es un término cuadrático. ¿Qué significa?
que yo voy a tener dos resultados de x. X vale dos valores diferentes. ¿Ok? Y si tiene en la n un 3, x va a tener tres resultados. Tuviera un 4, cuatro resultados. Este es mi término exponencial. Después tengo un término lineal, bx. ¿Sale? Después tengo una constante, c, que es la que no cambia. Así que el álgebra exponencial ya no dibuja una línea recta, dibuja curvas. Si es cuadrática, dibuja una parábola, lo vimos la clase pasada. Si es cúbica, dibuja una parábola más una recta. Si es a la cuarta, dibuja dos curvas. Y así sucesivamente. Si es quinta, dos curvas, una recta, etcétera. Bien. Cuando llegamos a esta parte exponencial, es importante ya tener dominio de las funciones, porque tú no puedes otorgar valores tabulares sin antes haber discriminado a la función. ¿Qué significa discriminar? Haber garantizado que sí es función. Lo que vimos la clase pasada también. Tú ya aprendiste a diferenciar o discriminar una expresión algebraica de una función. Dice así, toda función es una expresión algebraica, pero no toda expresión algebraica es una función. ¿Ok? Bien. Bueno, pues esto que acabo de explicar ahorita es para comprender por qué de las funciones. Si yo sigo con la parte evolutiva del álgebra, o lo que yo también le llamo la trascendencia del cálculo, es cuando a esta parte del álgebra se eleva y a la función nosotros empezamos a descomponerla. Es decir, de mi curva, que ya representa una función, yo tomo un segmento o tomo un pedacito, ¿sale? Del punto A al punto B nada más, o del punto C al punto D, es decir, yo tomo un segmento. Cuando yo digo que voy de aquí a acá, estoy poniendo un límite, ¿no? Estoy poniendo un intervalo de este punto a este punto. En ese momento, mi función que se rompió en un pedacito se le llama límites. ¿Qué es un límite? Un pedacito de esa curva, un pedacito de esa fracción. ¿Y para qué lo limitas? Lo limitas para estudiar su comportamiento, porque en función de ese pedacito tú sabrás la trayectoria de la curva. Tú vas a conocer su pendiente, vas a conocer su trayectoria, puedes conocer cuál es su pronóstico, hacia dónde se dirige, si vamos bien o vamos mal. En las matemáticas financieras lo utilizan los estadistas para saber si la empresa va por buen camino, va en crecimiento o ya se estabilizó o está registrando pérdidas. Se pueden hacer análisis en el pasado, en el presente y claro, se hacen análisis a futuro, que es la predicción de un estadista financiero. Así que eso es un límite. Y los intervalos que tú pusiste A y B es lo que determina tu intervalo de la función. ¿Y qué pasa si a esa función tú lo pones en un contexto natural? Puedes llamarle la trayectoria de una partícula, puedes llamarle un móvil, puedes llamarle un proyectil, etcétera, etcétera, o un vehículo. En este momento, tu intervalo toma otra postura. Y es cuando nosotros la descomponemos aún más, la descomponemos en pequeños puntos o partículas. Y en ese momento habrás derivado. Ese pedacito que tú tomaste lo partes en puntitos. A eso se le llama derivación. Es decir, que tu derivada es un componente particular de esa función. ¿Y qué pasa cuando tú no quieres estudiar la parte particular? Tú quieres estudiar toda la trayectoria. Ah, entonces, en lugar de separarla, la vas a integrar, la vas a juntar. Y esto es el cálculo integral. Cuando tú juntas varias trayectorias y hay diferentes posturas de la integral, lo puedes ocupar para determinar áreas de la curva que se está dibujando
se le llama el área bajo la curva, o también tú puedes integrar una derivada y lo que estás haciendo es regresar a tu función original. Y con esto termino. Lo que acabo de explicar se le llama la trascendencia del cálculo, se le llama la evolución numérica o también se le llama teorema fundamental del cálculo. Ahí está, explicado lo más sencillo que puedo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Yo sí Gracias. estoy un poquito atorada con la función lineal. Ok, No me queda claro, o no sé si me pueda explicar un poquito más, sobre la función de y igual mx más b. claro que Este, sí. ¿Por qué ahí estoy atorada en la actividad? Sí, mira, primero voy a terminar mi presentación. Después de esta presentación, les voy a pasar un video. Tengo problemas, no sé por qué a la hora de presentar videos no se escucha, así que elegí uno que tiene subtítulos y es porque está en inglés, pero los subtítulos están en español. Y lo voy a ir pausando y voy a ir explicando precisamente lo que me preguntas, Lisbeth, la parte de la función lineal. Terminamos eso y me dedico a la parte de la actividad. ¿Te parece, Lisbeth? Sí, muchas gracias. Órale. Entonces, vámonos a la presentación. A ver si con lo que vamos a ver ahorita se pueden resolver algunas dudas. Bueno, me iba a poner donde nos quedamos, pero mejor voy a ir repasando rápidamente lo que vimos, ¿no? Vimos lo que era el objetivo, definimos que era una función. Aquí yo explicaba la relación de correspondencia entre un conjunto y otro conjunto para saber identificar cuándo es función y cuándo no es función. La primera es por teoría de conjuntos. La segunda es esta, que es por medio de gráficas, ¿sale? Por medio de un discriminante, que es una línea vertical. Si corta dos puntos, no es función. Si corta un solo punto, sí es función. Entonces llevábamos dos, por teoría de conjuntos y por medio gráfico, una gráfica. Aquí ustedes resolvían estos ejercicios de cuál era función y cuál no. ¿Sale? Aquí estaban las respuestas, si es función o no es función. Y aquí nos quedamos. Esta es la tercera forma de representar una función. Y yo ya lo había explicado, es de forma tabular. ¿Qué es la tabulación? La tabulación representa una tabla de variación o también algunos le llaman de valuación. Tú valúas el valor de X con diferentes cantidades. Entonces, tengo tres tablitas, tres tabulaciones. Cada tablita representa una función. Cuando X vale -2, mi resultado es -4. Mi f de X, mi función. Cuando 0 vale X, mi función vale 0 también. Pero cuando X toma un valor de 1, mi resultado es 2. Díganme, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función que obedece a este ejercicio tabular? Abran sus micrófonos, por favor, y respóndanme. En la segunda tabla, X toma un valor de 1. Cuando X toma un valor de 1, mi resultado es 1 también. Cuando X toma un valor de 2, mi resultado es 4. Y cuando X toma un valor de 3, mi resultado es 9. ¿Cuál es la función que se está ocupando para que me dé estos resultados? En la tercera tabla, X toma un valor de 1 y mi resultado es 3. Cuando X toma valores de 2 es 7. Cuando toma valores de 3 es 17. ¿Quién me dice cuál es la función? O no hay función. Y quiere decir que toma valores algebraicos, pero no es una función. A ver, ¿quién abre su micrófono y me da los resultados? ¿Cuál es la Muy función? buenas noches a todos y a todas.
Buenas noches, Agnatael. Saludarlos. Bueno, pues yo creo que es un análisis numérico, ¿no? Bueno, es su función lo que hace, es un análisis numérico. Es un análisis, mm, no tanto numérico, es un análisis más bien algorítmico, porque lo O, que estamos buscando es el algoritmo, estamos buscando la fórmula, la función, que a la hora de sustituir me da estos resultados expresados como f de x. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cuál es, como dices tú, ese análisis algorítmico? Un algoritmo es una fórmula. ¿Cuál es ese algoritmo? ¿Cuál es esa función? A Buenas ver, noches. adelante, Guadalupe. Buenas Sería noches. buscar sus exponentes Por ejemplo, algebraicamente, buscar su exponente. por ejemplo, a ver, en la primera tabla, ¿qué le pasa a x para que al tomar un valor de -2 te dé -4? Mm, Por un momento creí que se multiplicaba, pero me iba por la segunda línea, que la x vale 1 y se le aumenta 1, y en la segunda es 2 por 2 sería 4 y 3 por 3 9, o no entendí bien, pues sí. A ver, pero es que te brincaste de la primera tabla a la segunda. Primero, ¿cuál es la función de la primera tabla? O a lo mejor ya encontraste la función de la segunda tabla. Creo que ya lo Nada, hiciste. nada más encontré la función de la segunda tabla. ¿Cuál es la de la segunda tabla? Sería el exponente 1. A ver, creo, según yo. En la segunda tabla, Ajá. O lo x tiene un entendí mal. exponente de ¿cuánto? De uno, No, porque perdón, si de fuera dos. de uno sería el mismo No, de número. uno sería uno. Ajá. ¿De De dos, cuánto? de De dos, 2. ajá, de dos. Entonces, el algoritmo, el análisis, como dice su compañero, el análisis algorítmico es x al cuadrado. Vamos a ver si Ok. funciona. Cuando x toma un valor de uno al cuadrado es uno. Cuando x toma valor de 2 2 al cuadrado, 2 por 2 4. Cuando x toma el valor de 3 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Excelente. Muy bien, Guadalupe. La función tabular para estos valores es x al cuadrado. Es correcto, Guadalupe. Muy bien. o sea que Excelente. es, digamos, organizar la información que tenemos en la tabla. O sea, nada más sería eso. Organizarla, pero en un símbolo, en un Ujú. algoritmo. Ok. ¿Ok? Ya resolvió su compañera la tabla 2. Queda pendiente la uno y la 3. ¿Quién me dice cuál es? En la 3 no es una función, ¿no, profesor? La 3 no es una función. Mm, no, no, porque como que el resultado es ¿cómo se podría decir? Aleatorio, ¿no? Algo así. Es incoherente, Antonio. Es incoherente. Entonces, has dado en el clavo. La tabla número 3 no es función, porque es incongruente. Muy bien, Antonio. Excelente. Ya tenemos resuelta la tabla 2 y la 3. Falta la uno. ¿Quién me dice? La uno está exponenciada, pues se podría decir a la primera potencia, ¿no? Normal, ¿no? Este, como, ¿cómo se podría decir? 2. Lo que no comprendo es por qué -2 da a -4. Pero no hay, Sí, no hay valor exponencial a la uno, porque te da el mismo valor. Más bien no es un exponente. ¿Qué sería? sería como una secuencia. ¿Cuál es ese valor que te da esa secuencia? Uno. ¿Qué le pasa a la X para que te dé esos resultados? Uno no puede ser porque te daría el mismo número. mm, se, Tendría un exponente elevado a la 2. No, porque si fuera un exponente elevado a la 2 serían los resultados de la segunda tabla. Entonces sería -2. Multiplicar por -2 o elevar al cuadrado a la -2, perdón. Elevar al cuadrado a la -2. Entonces, los resultados de la tabla 2 serían los mismos, pero con signo negativo, ¿no crees? Ah, sí, es cierto. Entonces,
¿Quién me dice? A ver, todavía está en el aire y está muy fácil. Yo nada más veo, bueno, no estoy usando los exponentes ni nada, nada más veo que las cantidades se están sumando por su mismo número. Entonces, ¿qué le sucede a X? Ya se están acercando. ¿Qué le está pasando a X para que el -2 te dé -4? Para que el 0 te dé 0 y en 1 te dé 2. Está muy fácil. De hecho, es No la se más eleva, fácil. se multiplica por 2, ¿no? Ahí está, Antonio. Excelente. Y tiene un valor en específico, ¿no? Ahí está, claro. De valores tabulares llegamos a la número 4. El primero fue teoría de conjuntos. El teoría fue la parte gráfica. La tercera son las tabulaciones. Y la cuarta es el medio analítico. Tú acabas de encontrar la ecuación que determina los valores tabulares. En la primera tabla, f de x es y. No se te olvide, f de x es y. ¿Cuánto es o qué valor toma f de x? Ah, es 2x. Porque cuando x toma valor de -2, lo multiplicas por 2 y te da -4. Cuando x toma valor de 0, todo número multiplicado por 0 te da 0. Cuando x toma valor de 1, multiplicado por 2 te da 2. Cumple, ahí está. El primero, si es función. La segunda, ya lo decía también su compañera Guadalupe, es x a la 2. Y ahí están sus valores. Y son positivos. En la tabla número 3 lo dijo bien Antonio, no hay coherencia. La tercera sí tiene valores tabulares, pero no existe una función. No hay nada que lo determine. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿Vale? Bien. Claro. Aquí tenemos en esta diapositiva las 4 formas de representar una función. Teoría de conjuntos, la parte gráfica, la parte tabular y la parte analítica. De estas únicas maneras vamos a encontrar o a diferenciar o a discriminar una función. ¿Sale, vale? Ya las vimos todas. Ahora, aquí es donde vamos a tratar de descifrar la pregunta de su compañera Lisbeth. ¿Qué pasa con esa M? Aquí en la parte analítica, yo tengo y es igual a x más 2. Abajo yo tengo y es igual a 2x menos 2. Abajo tengo y es igual a 3x más 2. Yo había dicho ahorita que estaba explicando al principio, en la trascendencia numérica, que el álgebra se divide en dos, en álgebra lineal y en álgebra exponencial. El álgebra lineal es precisamente la forma ax más b igual a 0. El 0 es y. Ax es x y b es 2. En la de abajo, ax es 2x y más b es -2. Igual a 0. Igual a 0, y es 0. No sé si ya lo puedes observar. Yo le puedo poner m en lugar de x. Le puedo poner z, le puedo poner f, le puedo poner l, le puedo poner m. Ponle lo que tú quieras, Pero no cambia, ¿verdad? El pero no resultado. cambia. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta, Ujú. cualquier letra en las actividades le ponen m. Fíjense, ahí les va algo bien importante que a mí me costó mucho trabajo aprenderlo en su momento. En matemáticas hay leyes, hay teoremas, hay corolarios, eso no los podemos cambiar. Pero también hay otras que se le llaman conveniencias matemáticas. Cuando tú comprendes una conveniencia matemática, se te facilita la vida. Ahí te va. En matemáticas, tú puedes utilizar cualquier letra del abecedario, inclusive hasta del alfabeto griego, y no te va a alterar nada, porque sigue siendo una variable, sigue siendo un símbolo que representa una cantidad del que no conocemos su valor. Pero para no confundirnos, hay esta conveniencia. Cuando tú pongas una letra mayúscula, va a representar un punto, un vértice o un ángulo.
Cuando tú pongas una letra minúscula, va a representar una variable. Pero en las variables tenemos variables que acompañan al número y se le llaman coeficiente, como el 2. En la segunda, y es igual a 2x menos 2. El 2 acompaña a la x, ese es un coeficiente. En la de abajo, el menos 3 es coeficiente de x. Y el 2 es una constante. Ahí tenemos dos números diferentes. El que es constante no va a cambiar, siempre va a ser 2. Pero el menos 3 sí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque depende del valor que tú le pongas a x. Si tú a x le pones 1, seguirá siendo menos 3. Pero si tú a x le pones 2, entonces ya va a ser menos 6. Esa es la diferencia. Entonces, regreso al donde estaba explicando. La conveniencia es que las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, van a ser coeficientes, números que acompañan a una variable. Y las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, van a ser variables. Esta es una conveniencia matemática para evitar que nos tropecemos. Porque me dicen los estudiantes cuando recién entran a preparatoria, profe, es que yo no le entiendo por qué demonios me ponen letras. ¿Por qué me ponen siempre X y de repente me la cambian a una Y y luego me ponen una F y ya no sé qué hacer, me hago bolas? Entonces explico esto que estoy haciendo ahorita, la conveniencia matemática. ¿Por qué siempre abundan las X? ¿Por qué siempre abundan las Y? Normalmente la Y es es una dependencia. Y es una dependencia de X. ¿Por qué una dependencia? Porque si tú cambias a X, va a cambiar Y, es tu f de X. Es como en los coeficientes. Si tú cambias el valor de la variable, te va a cambiar el valor del coeficiente en operación, no en expresión, en operación. Es decir, a la hora que tú resuelves, a la hora que tú evalúas, también se le llama. A ver, nadie dice nada. O todos me van entendiendo perfectamente o nadie me entiende ni jota. Díganme, por favor. No, asesor, yo bueno, no tenía entendido lo que era ABCD, que eran coeficientes, y ya ahora sí que ya lo apunté. ¿Cuál es la Sí. diferencia ahora sí que de las primeras del abecedario y las últimas? Porque tampoco Ok, no tenía, ahora sí que se entendía, nada más veía que eran letras. muy bien. En el caso de la ecuación de pendiente es y es igual a mx más b. Mx, ¿qué es m? Es el coeficiente, ¿sí o no? Vicente. M es el coeficiente de x. ¿Ya lo pueden observar? Sí. Yo sí había escuchado hablar sobre la conveniencia porque, bueno, prácticamente pues trabajo en una empresa donde pues es ingeniería y todo el mundo habla también de X, Y y a veces los ingenieros en las reuniones así como que hablan en sus términos y pues ahora sí que, pero sí más o menos he consultado a algunos y sí, sí te dicen, oye, es que mira, es la variable y esto. Entonces sí me apoyan mucho, pero sí no tenía así como que más claro el término. Pues espero que esto te sirva, ¿no? Y más que tú ya lo aplicas en tu cotidianidad, así que llévatelo puesto. Sí, ahora sí que nada más escucha, pero no, no lo aplico, pero sí lo veo en los planos, en el cielo, Claro. todo eso. Entonces sí, Pues ojalá que les sirva. ¿Qué es m? Es pendiente. ¿Y qué es una pendiente? Es la oblicuidad de la recta. ¿Y qué es oblicuidad? Inclinación. Cuando tú una línea horizontal calcula su pendiente, pues la parte horizontal te va a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todavía me están viendo? sí, sí, todavía lo vemos y bueno, yo lo veo y lo escucho, fuerte y claro. Ok. ¿Y si Sí, ven yo la todavía. presentación? Sí, Sí, Ah, tipos ok, de ok. funciones. Lo Todo que bien. pasa es que como que de repente me pasó a una página de Zoom y me destanteó, pero bueno, regreso a lo que estaba.
Estaba explicando la parte conceptual de M. M es una pendiente, les decía que pendiente es la oblicuidad de la recta. Entiéndase oblicuidad como una cantidad diferente de 0 y 1. Ahí está. Primero doy el término científico. Oblicuidad de la recta. Un rango diferente de 0 y 1. Ahora voy a tratar de explicarlo o parafrasearlo. ¿Qué es parafrasear? Explicarlo con tus propias palabras. Y así lo hago yo. Una línea horizontal en su cálculo analítico es 0. 0, sin inclinación, sin pendiente. Y una línea vertical, su cálculo analítico te da 1. Entonces, la oblicuidad de la recta está entre 0 y 1. Está entre lo horizontal y lo vertical. Todo lo que está entre 0 y 1 es pendiente. ¿Ok? Entonces, si mi ecuación de pendiente es y es igual a mx más b, m es el coeficiente de x. Y si m es coeficiente, ya explicaba yo, va a depender de lo que le suceda a x. Si x toma diferentes valores, m va a variar. ¿Ok? ¿Y qué es b? ¿Qué es la constante que está solita? Ese se le llama discriminante. Esa es la posición de tu análisis. ¿Y qué es y? Pues y es tu función. ¿Ya? ¿O todavía seguimos con dudas? Una pregunta, Adelante. profesor. Por ejemplo, cuando es X sobre, o sobre X más bien. X. Ajá, Ah, la letra E en álgebra te está ajá. representando un logaritmo y se le Ok. llaman logaritmos neperianos. Ese es otro También rollo. escuché de otro término para el, ¿cómo se llama? Bueno, estuve leyendo un poco Sí, y escuché de un término que, hospital, algo así. Hospital, ay, es que ya lo perdí. Pero sí, bueno, me ayudó mucho ese término. Ahorita déjelo busco y ahorita órale. sí, porque tengo la duda de ese término. Sí, eso lo van a ver también en este módulo, pero en el foro de aprendiendo creo que es de la última semana. Normalmente en logaritmos son de tres tipos: logaritmo natural, logaritmo neperianos, que son los de base y hay otros que son logaritmos de base 10. Los logaritmos se utilizan para las partes exponenciales indirectas, es decir, por ejemplo, el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es exponencial. Si una pareja tiene 2 hijos, cada hijo tiene 3 hijos, se va haciendo exponencial y en algún momento a lo mejor se reduce, otras ocasiones tiende a crecer, de una manera, ¿cómo se podría decir? O sea, no es, no es una pendiente uniforme, tiene muchos puntos de inflexión. Ahí es donde se utilizan los logaritmos. Pero bueno, regresando al tema, nos quedamos aquí, tipos de funciones. Tenemos algebraicas y tenemos trascendentales, que no son algebraicas. Dentro de las algebraicas, como puedes observar, obedecen a la aritmética, pero las trascendentales no son aritméticas. Son trigonométricas, hiperbólicas, son exponenciales y son logarítmicas, justo lo que estaba explicando ahorita. La que su compañero me preguntó no es una función algebraica, es una función trascendental y se trabajan diferente. Aquí está lo que estaba explicando, la función lineal cuando me aparece m como coeficiente y causa mucho conflicto porque estábamos acostumbrados a un número. ¿Pero qué pasa cuando me pones ax, cuando me pones mx? Acabo de explicar que es una conveniencia matemática. Las primeras letras van a ser coeficientes, las últimas van a ser variables. A ver, profe, pero entonces la m no es ni de las primeras ni de las últimas. Ok, pues a alguien se le ocurrió separarla para especificar que m representa algo más importante. Y eso que es más importante es un gradiente de y entre un gradiente de x. ¿Qué demonios es eso?
A. Gradiente se le llama a un triangulito y ahorita lo vas a ver en el video que te voy a proyectar. Cuando tú veas un triangulito revuelto con números y letras, ese triangulito se llama gradiente. ¿Y qué es un gradiente? Gradiente es un incremento. Es un incremento. Por ejemplo, si hablamos de las temperaturas de verano, son un gradiente de temperatura. ¿Qué es un gradiente? Son incrementos en la temperatura. Entonces, M es tu desplazamiento hacia adelante, porque es gradiente, es un incremento, tu desplazamiento hacia adelante en Y. Y lo vas a dividir en tu avance en X, en tu desplazamiento positivo en X, en tu gradiente de X. Lo que tú avances en Y entre lo que tú avances en X, te va a dar una pendiente. Eso es M. Por eso es que a alguien se le ocurrió elegir una letra de en medio, ni de las primeras ni de las últimas, para poderlo separar, para poderlo identificar. Eso es M. ¿Ok? Bien, ahora regreso con la última parte de funciones, interpretaciones. Una función de primer grado, mientras sea positivo, va a ser una pendiente positiva y es la primera imagen. Abajo, si el primer término es menor a cero, es decir, es negativo, entonces tenemos una pendiente negativa. Si te das cuenta, esta es mayor a 90 y menor a 180, es una pendiente negativa. Y si me da 0, ya te lo había explicado, es una horizontal. Y si te da 1, es una vertical. Ah, ok. Y cuando es de segundo grado, es decir, cuando tenemos una función cuadrática, si el primer término cuadrático es positivo, es una parábola y abre hacia arriba. Cuando yo tenga una función cuadrática y el primer término es negativo, también es parábola, pero va a abrir hacia abajo. Ambas son funciones. Pero si yo tengo una función que en lugar de x tuviera y, que yo tuviera 3y cuadrada, por ejemplo, esa abriría a la derecha. Si es una función, no. Si es una ecuación algebraica, pero no es función, porque si mi parábola abre a la derecha o abre a la izquierda, corta dos veces y no es función. Lo vimos la clase pasada. Abusado, ¿sale? Estaría agarrando Bien, 2 puntos, ¿no? porque toma 2 puntos, es correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las de tercer grado? Son estas que se ven aquí. Ya en una de tercer grado también se le llaman curvas compuestas. ¿Por qué compuestas? Porque se componen de cuadradas y lineales y le van sumando. Y aquí analizamos otros aspectos, analizamos máximos, analizamos mínimos, concavidades, puntos de inflexión, puntos de simetría. En este curso también se van a estudiar máximos y mínimos, que sirvan estas imágenes para explicar qué es un mínimo. Pues el punto más bajo de la representación de una curva. ¿Qué es un máximo? El punto más elevado de una representación gráfica. ¿Qué es una concavidad? Una concavidad es justamente la parte con la cima de una curva. Tenemos concavidades positivas y concavidades negativas. ¿Ok? ¿Qué es un punto de inflexión? Justo el punto donde cambia de dirección mi línea curva. ¿Ok? No rectas. O también pudiera ser donde pasas de una línea recta a una curva o al revés, de una curva a una línea recta. Ese punto se llaman puntos de inflexión. Bien. Y aquí tenemos más, por ejemplo, máximos, mínimos, concavidades, pero hay una línea. Esa línea también se le llama líneas de simetría. Y bueno, aquí tenemos una función cuadrática, ¿no? Que es lo que acabo de explicar. Siempre y cuando sea y igual a x, será función. Pero cuando te llegaras a encontrar una que en lugar